Amén, bienvenidos. Dense un aplauso fuerte por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta su iglesia Park Cities en español. A todos los que nos visitan aquí, a todos los que nos están viendo en línea o que nos verán por la televisión, o aquellos que nos ven ahora en Vickery, allá en el centro Herrera. Bienvenidos en esta oportunidad. Sabes, voy a comenzar con una ilustración. Hace como unas cuantas lunas, unos 6 años, fui en un viaje misionero a Chiapas, México. ¿Alguno que está aquí que sea de Chiapas o que haya ido a Chiapas? ¿Ningún chapaneco? Ok. Bueno, no vamos a hablar mal de Chiapas. Fuimos a Chiapas a un viaje misionero. Tú sí fuiste a Chiapas. Fuimos a un viaje misionero a entrenar a algunos líderes de algunas etnias, los etales, los tzotziles, los zoques, allá arriba en la montaña. Estábamos en la selva lacandona, imagínense, por allá abajo, tratando de tener un viaje misionero. Las personas tenían deseo de aprender de la palabra de Dios. Los días se pasaban rápido porque las personas querían escribir todo lo que estaban aprendiendo. Y un día de ellos, 6 horas de entrenamiento, yo estaba hable y hable. Terminamos el entrenamiento y el pastor dice: bueno, pastor, quiero que conozca una laguna preciosa. Esa laguna no está aquí, está como a unas 20 o 30 minutos para ellos son como 1 hora, 2 horas, pero es caminando, pero nada más los de la comunidad pueden llegar. Entonces dijo: voy a mandar con usted, pastor, a 2 de los niños de la villa, de la aldea donde estamos, para que puedan guiarle allá. Yo dije: vamos a ir, es una laguna preciosa, de aquellas lagunas vírgenes donde no ha llegado mucha gente, gracias a Dios, que todavía se mantiene bien. Entonces fuimos allá y dice: es fácil, usted camina derecho, llega a una intersección, hay derecha, izquierda, toma la izquierda, ahí camina derecho y ya llega a la laguna. Yo dije: bueno, pan comido, vamos con estos niños, los niños van detrás de nosotros. Voy con un diácono en la iglesia donde estaba pastoreando, ahí están los diáconos, ¿verdad? Estábamos emocionadísimos de lo que había pasado, comentando, y resulta, pasa y acontece que no escuchamos a los niños después de un momento. Ellos comenzaron a jugar y se quedaron atrás. Nosotros seguimos hablando. Y entonces nos miramos y dijimos: ¿dónde están los niños? ¿Para dónde agarramos? Y agarramos, seguimos derecho. Y después de un momento nos dimos cuenta que andábamos perdidos en la selva. No estábamos perdidos en el estacionamiento del Walmart, ni en el parque. Es más, no teníamos señal telefónica. No había GPS. ¿Qué hacíamos? Lo que veíamos eran árboles y más árboles. Y ahora estamos como: ¿ahora quién podrá ayudarnos? ¿Verdad? Entonces seguimos caminando, seguimos orando. El nivel de ansiedad como que crecía. Y yo dije: bueno, seguimos orando. Y el hermano dijo: bueno, pues démosle, hermano, debemos llegar. Dijo que era derecho, seguimos derecho. Y en esas escuchamos la dulce voz de estos niños que eran tan activos, gritando: pastor, pastor. Ellos, yo creo que los iban a regañar. Pastor, pastor. Y nosotros, yo estaba gritando: acá estamos. No los veía todavía. Acá estamos, aquí estamos. Llegaron, nos vieron y dijeron: pastor, es que en vez de agarrar para la izquierda, pues ustedes agarraron para el otro lado. Y después nos dimos cuenta de que no estaban y comenzamos a buscarlos. Pero usualmente pasa que llegan a la intersección, no se dan cuenta por los árboles dónde está el camino. Muchas veces nos pasa así en la vida cristiana. Nosotros pensamos que vamos en el camino correcto hasta que alguien o la palabra nos indica que no vamos bien, o nos damos cuenta que estamos perdidos. Eso es lo que le pasa a la iglesia en Galacia. ¿Se acuerdan? Estamos en una serie de sermones en la epístola de Gálatas, y el apóstol Pablo le ha hablado a la iglesia acerca de algunos argumentos de cómo entender que la vida cristiana se vive por la gracia de Dios. Entonces, si se acuerdan, capítulos 3 y 4 nos hablan de diferentes argumentos. El primer argumento que el apóstol habla es un argumento personal. Yo quiero que se les quede en mente. Él les dice: recuerden el día que ustedes recibieron a Cristo en el corazón. Y ellos dicen: sí, ¿se acuerdan cómo lo recibieron? Por gracia. El argumento personal. Algunos de ellos no agarraron ese argumento, y entonces él se movió al argumento en las Escrituras.
Y les habla de 6 pasajes en el Antiguo Testamento, porque el apóstol sabía los pasajes, conocía 6 pasajes que hablaban del pacto, no solamente en la ley, sino de la promesa a través de la gracia redentora de Cristo Jesús. Después de eso, como si fuera poco, les habla de un argumento lógico, moviéndose hacia la lógica para que las personas entendiesen, bueno, si no es por el argumento personal, si no es por las escrituras, bueno, vamos a usar la lógica, ¿no? Vamos a comparar de qué sirvió la ley en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, y cómo es que la ley sirvió como tutora, y les habla de todo eso, pero tampoco la agarraron. Habla entonces del argumento histórico al explicar la historia de Israel. Después habla del argumento sentimental. Ya les dije que les habla y les dice, ¿se acuerda cuando fui por primera vez con ustedes? Ustedes me recibieron con brazos abiertos como si fuera el mismo Jesús, ¿no? Pero ahora que les digo que no están bien, ahora soy su enemigo. Y se pasa después de eso a un argumento alegórico, filosófico, es decir, a darles una ilustración de Agar y Sara. Ismael, el hijo de la ley, e Isaac, el hijo de la gracia. ¿Se acuerdan? Pero ahora nos encontramos en el capítulo 5 y capítulo 6, donde nos habla de la práctica. Y me gustan estos capítulos. Si usted no ha venido a las otras lecciones que hemos tenido, los otros sermones, bueno, le di un recuento. Pero en el capítulo 5, el apóstol lo que quiere ver es cómo es que vivimos bajo la gracia. Ahora, ¿cómo aplica todo eso? ¿De qué me sirve toda esa teoría? El apóstol nos dice que hemos sido salvos por Cristo por medio de la fe y ya no somos esclavos de la ley del pecado. Ya no somos esclavos. Diga conmigo, yo no soy esclavo. Y si yo no soy esclavo ya de la ley ni del pecado, ¿por qué batallo con el pecado? Entonces debe haber una fuerza interna que me ayude a cambiar lo que yo no puedo cambiar internamente. Y esa fuerza interna se llama el Espíritu Santo. Y por eso el apóstol comienza a decirles a ellos acerca del poder del Espíritu Santo. El Espíritu los debe controlar. Es el amor a Dios a través de la obra del Espíritu Santo que lo hace posible. Hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada Encontrando libertad en Cristo. Y en particular hemos titulado este mensaje Encontrando libertad del pecado. Para ello vamos a leer la escritura en Gálatas capítulo 5. De los versículos 16 al versículo 25. Gálatas 5 del 16 al 25 está ahí en la pantalla, le voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. ¿De quién? De Moisés. Versículo 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros que esto. Dice inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Versículo 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Qué bendición es leer la palabra de Dios. He dicho anteriormente que la vida cristiana no es solamente un destino, sino que es una jornada. Es un diario caminar donde Dios nos enseña en esa jornada. El día de hoy vamos a hablar de la definición del camino, la descripción del camino
y el destino de ese camino. Vamos a usar esa ilustración del camino donde a veces nos tendemos a perder en nuestra vida. ¿Cuántos se han perdido alguna vez? Ninguno, eso era otro servicio, este es mi tercer servicio hoy. Si quiera otro servicio, este servicio no le pasa, todos siempre son bien ubicados. Pero la vida cristiana nos habla de la definición del camino. Pablo ya ha mencionado que somos salvos por la fe y no por las obras de la ley. Nos dice que la libertad no es hacer lo que nosotros queramos hacer, sino lo que tenemos que hacer. La libertad no es hacer lo que queramos hacer, sino lo que tenemos que hacer. Esa es la libertad. El mundo posmoderno dice lo siguiente, la siguiente filosofía: yo soy libre de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, si no afecto ni daño a nadie. ¿Cuántos han escuchado esa filosofía, no? Pues yo puedo hacer lo que quiera, al cabo y no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Así con ese tonito. Bueno, sí, eso es libertad hasta cierto punto, humanamente hablando, pero cuando hablamos de la libertad espiritual, eso llega a ser una atadura, porque todo lo que tú y yo hacemos afecta a otras personas. ¿Sabías? No somos personas que viven en una isla, no somos aislados. Todo lo que hacemos perjudica a los demás. Y por eso el apóstol Pablo les habla de caminar en el Espíritu y no gratificar los deseos de la carne. La palabra en el original en griego es epitumia. Repita conmigo, epitumia. Ya sabe griego. Una palabra, epitumia. ¿Sabe qué quiere decir epitumia? Quiere decir que es un deseo descontrolado. Y muchas personas piensan que esta palabra es traducida en diferentes lugares como Efesios, en Pedro, Juan, Santiago, habla de esta palabra y pensamos en la connotación sexual, ¿verdad? El deseo sexual. Pero esta palabra tiene otra connotación. Es un deseo más que eso. El prefijo epi significa antes de o más que. Por eso cuando decimos el epicentro de este terremoto sucedió en esta ciudad, decimos que ahí se enfocó todo el esfuerzo, toda la fuerza fue ahí. En la vida cristiana nosotros tenemos esa epitumia muchas veces, tenemos un deseo descontrolado, no solamente por cosas malas, sino también por cosas buenas. A veces tenemos un deseo descontrolado por la familia, por el trabajo, tenemos un deseo descontrolado por el estatus, tenemos un deseo descontrolado por algo que amamos más que a Dios. Es el epicentro de nuestras vidas. El apóstol no solamente es, usted quizás está pensando, eso fue para los Gálatas por allá hace, no sé, hace cuántas lunas, 2000 años. No, nosotros también, porque a veces desplazamos a Dios al segundo lugar. Y el epicentro de nuestras vidas no es Jesús. Y por eso entonces nuestra lascivia no es simplemente sexual, sino que lasciviamos, se puede usar esa palabra, en el término de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros hijos, de las cosas buenas. Y eso se vuelve nuestra identidad. Si tengo un buen trabajo, si tengo una buena familia, entonces lo que hacemos es que hacemos del centro de nuestra vida esa identidad. Y la palabra de Dios dice que no somos definidos por la identidad que el mundo nos da, ni lo que nosotros podemos alcanzar. Somos definidos por la identidad que nos da Cristo Jesús. La identidad nos la da Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Cristo murió por nosotros, pagó el precio en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nuestros pecados, y a través de su sangre carmesí nosotros tenemos ahora una nueva identidad. La Biblia dice: las cosas viejas pasaron, se sabe en el versículo, y aquí todas son hechas, pero ¿cómo batallamos? ¿Verdad? Ahora, vemos dos caminos. Hay dos caminos, como dice la ranchera. Hay dos caminos, ¿verdad? El camino de la carne, que nos trae conflicto. Yo tenía un vecino creciendo en Colombia que ponía rancheras todos los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo en la noche. Eran rancheras y rancheras y rancheras. Me aprendí todas las alabanzas mundanas. Y había una que hablaba de los dos caminos. Era hasta bíblico, ¿no? Porque hay dos caminos: el camino de la carne, que nos lleva al conflicto, y el camino de la victoria, que nos lleva a Cristo. Vamos a ver el camino de la carne, porque usualmente estamos caminando en el camino del conflicto. Estamos conflictuados en nuestra vida. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 16 dice: pero les digo esto, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos se han dejado llevar por impulsos
No levante la mano, pero todos la levantaron personalmente, adentro, en una evaluación personal. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que dice el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Wow, hay un conflicto angélico todos los días. Les he dicho a los otros dos servicios que la vida cristiana no es quizás color de rosa. La vida cristiana no es para que juguemos en un playground, en un parquecito. La vida cristiana es un campo de batalla. Les decía, it's not a playground, it is a battlefield, ¿verdad? No es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Hermanos, muchas veces cuando nos levantamos en la mañana y entonces queremos hacer las cosas espirituales, nos damos cuenta que hay una batalla. El apóstol Pablo lo dijo muy bien en Romanos, me gusta, porque dice, el bien que quiero hacer no lo hago, porque lo bueno que quiero hacer en mí no lo hago. Y lo que más odio, dice una traducción, es lo que termino haciendo. Porque lo que no es bueno es lo que hago y llego a una conclusión que la maldad está en mí y esa cosa mala la sigo haciendo. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Usted dijo, ya no voy a hablar así y vuelve a hablar. Ya no voy a mirar así y lo vuelve a hacer. ¿No? Ya voy a dejar de hacer esto. Y usted dice, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Porque hay un campo de batalla. Hay dos fuerzas. La fuerza del camino de la carne y el camino del espíritu. Ahora, el camino del espíritu nos lleva hacia la victoria. Versículo 18 dice, pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Quién es nuestro guía? ¿Cuántos saben? Cristo, ¿verdad? ¿Quién es nuestro guía? El Espíritu Santo. Cuando estamos en algún lugar donde no conocemos, tenemos usualmente guías, ¿no? O por lo menos el GPS o algo, ponle ahí donde vamos. Vas a alguna ciudad, ¿dónde está la mejor comida? Ahora vemos todo en internet. ¿Se acuerdan los días antes del internet? Que teníamos que comprar mapas para viajar. ¿Cuánto les tocó eso? Yo llegué a los Estados Unidos en el 2001 y me tocó viajar la primera vez que viajé de un estado a otro con el mapita porque no tenía celular todavía. Era una aventura, ibas a la estación de gasolina a buscar el mapa, ¿no? Y en la estación el mapa te decía dónde estaban las estaciones para poner gasolina y también te decía dónde podías comer, ¿no? Era una cosa tremenda. Ahora le ponemos al teléfono todo, best places to eat, ¿verdad? Ratings, mejores lugares para comer. Mis hijos son de los que miran los ratings, ¿no? Y mira, Dad, ¿no? Mi hija me dice, mira, Dad, este tiene 5 stars. Ahí debe estar buena la comida. Entonces leen como 10 comentarios y dicen, vamos a ir ahí. Y yo estoy, ¿what? Parece lo mismo, ¿no? Pero es otra vida. La palabra de Dios dice aquí, cuando somos guiados por el Espíritu, Él nos guía. Y no nos guía la ley de Moisés que probó ser inefectiva para cambiar. Acuérdese que la ley nos muestra los pecados que tenemos, pero no nos muestra cómo cambiar. La ley es una tutora y hasta a veces tutora también, porque nos muestra los pecados, pero está imposibilitada de poder cambiarnos. Y por eso es el Espíritu el que nos cambia. La solución no está en tratar de sustituir la carne con el Espíritu, sino dejar que el Espíritu controle la carne. No es de sustituir, es de dejar ceder el control al Espíritu Santo. El versículo aquí debería decir que nosotros estamos voluntariamente dejándonos dirigir por el Espíritu Santo y ya no por la ley del pecado. Segundo, la descripción del camino. Primero, vimos entonces qué es este camino. Ahora vamos a ver la descripción de este camino. Las obras de la carne. Hay dos caminos. Versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ese camino de la carne, dice, aquí hay unos descriptivos calificativos, y les está hablando a una iglesia que ya conocía del Evangelio de la Gracia, ¿ok? Es decir, esto no aplica para los, también aplica para los que no conocen de Cristo, pero aplica para los creyentes. Diga, aplica para mí. ¿Por qué miro al vecino? No, ahí. Dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Permítanme repetirles que les dije antes esto: cualquiera que lleve esta clase de vida no podrá entrar en el reino de los cielos. Y ahora usted dice: pastor, pero yo veo esa lista. No es la única lista. Esta lista es una de las tantas que hay en la Biblia. En Marcos capítulo 7, en caso de que tenga tiempo, lo puede ver, otra lista del verso 20 al 23. En Romanos capítulo 1, del 29 al 32. En Primera de Timoteo, del 1, ¿verdad? Versículo 9. En Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5. Hay múltiples listas en la Biblia acerca de las obras de la carne. Esta es una nada más de ellas. Y yo creo que se puede dividir en tres categorías. La primera es los pecados sensuales. Estos son los pecados que tienen que ver con el sexo, la fornicación, el adulterio, todo tipo de tergiversación sexual que está fuera de los parámetros del matrimonio. La palabra en el original es la palabra porneia, de donde viene porno, ¿verdad? Es ahí toda tergiversación sexual. Y vivimos en una cultura sexual, ¿no? Que hasta para vender, no sé, proteínas, tienen que mostrar el cuerpo humano. Y la publicidad sabe que eso llega a la sensualidad y que surge un efecto en la mente. Eso se llama la obra de la carne, ¿ok? Primera categoría. Segunda categoría, los pecados supersticiosos. Es la idolatría, es lo oculto. Hay creyentes que creen hasta en lo oculto. La palabra nos dice que debemos amar a Dios, amar a la gente y usar las cosas para beneficio de Él. Pero usualmente usamos a la gente, nos amamos a nosotros mismos, adoramos las cosas y dejamos a Dios fuera de la ecuación. Hacemos todo lo contrario. La palabra aquí que habla de brujerías es una palabra en el original que se llama parmaquía, de donde viene la farmacia, ¿no? Y los magicians, ¿verdad? Los que les gustaba lo oculto, los magos, les gustaba traer todo eso a la iglesia. Y los hermanitos ahí estaban mirando: ay, sí, eso me gusta. Y se iban para acá, y se iban para acá. Y usted dice: no mucho ha cambiado en los últimos 2000 años. Porque hay hermanos que dicen: pero lee esto, mijita, te va a servir. No, yo no creo en el ojo, pero míralo. No, yo no creo en el cilantro, pero tráeme cilantro. Ahí tenemos, y en América Latina tenemos de tanto, ¿no? Que no pase debajo de la escalera porque no sé qué, que dele la vuelta a no sé quiéncito. Tantas cosas, supersticiones, esas son cosas que no son bíblicas. Son obras de la carne, pero después nos mueve a los pecados sociales, el odio, la enemistad, los celos. Hermano o hermana, si usted es celoso y celosa, déjeselo a Cristo en la cruz. Esa es una obra de la carne, ¿verdad? Ahora, también dice contiendas, vanaglorias, hechicerías, todas esas cosas. Dice la palabra de Dios. El apóstol es claro que las personas que practican todo eso no heredarán el reino de los cielos. Ahora, dice aquellos que ¿qué? Practican. No los que han caído una vez o dos veces, sino aquellos que todo el tiempo están practicando eso, viven en la obra de la carne, en esas obras de la carne. Pero también el apóstol nos habla del fruto del Espíritu. Y ahí es donde vamos. Versículos 22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, aquí va, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Wow, contra tales cosas no hay ley. El Espíritu nos produce fruto. Una fábrica puede producir un producto, pero nunca puede producir un fruto. Usted puede ir a una fábrica que produce empaques para las peras, pero no hay fábrica que produzca peras, porque las peras salen del palo o del árbol de peras. Tiene que haber vida para que salga fruto. Las obras de la carne no producen fruto, sino maldad, cosas espirituales que llevan a la muerte. Pero el Espíritu da vida. Amén.
El Espíritu nos da vida. Es el Espíritu que produce fruto para que nosotros tengamos más fruto, para que demos más fruto, para que la gente conozca más de Cristo, para que la gente vea y diga, esa persona ama diferente, esa persona tiene una paciencia diferente, esa persona tiene un gozo diferente, esa persona tiene muchas pruebas, pero míralo cómo pasa. Esa persona perdió el trabajo, pero tiene gozo. Esa persona tiene algo diferente. Es el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Todas las características que vienen son acerca de la personalidad y del comportamiento del creyente. Y comienza con el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? En la versión que aprendimos de chiquitos. ¿Por qué comienza con el amor? El tipo de amor que habla aquí es el amor ágape. Diga conmigo ágape. ¿Sabes que el amor eros no existe en el Nuevo Testamento? El amor sensual no lo vemos en la Biblia. Esa es otra palabra griega. Por ejemplo, decimos, en inglés usan mucho, yo amo ir a la iglesia. Gloria a Dios, tan espirituales. Yo amo la comida. ¿Cuántos aman la comida? En español tenemos dos palabras, ¿no? Yo quiero esto, yo amo esto. Pero aquí en el original nos habla de un amor diferente. Nos habla del amor espiritual, nos habla del amor divino, el amor de Dios. No hay manera que podamos vivir en la vida cristiana si no tenemos el amor de Dios. Es el amor ágape, el amor divino. Si no hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, si no hemos profesado que Cristo es nuestro Salvador y que murió por nosotros en la cruz del Calvario, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, entonces no podemos ejemplificar el fruto del Espíritu. Y note que habla del fruto, no de fruto, sino del fruto. Porque teniendo ese fruto, los demás vienen después de ello. Amor, gozo, todo depende del amor, el amor ágape de Dios. Una persona que ama es una persona que puede tener gozo. Amén. Una persona que ama es una persona que puede tener paciencia. ¿Cuánta paciencia no le tuvieron a ustedes? ¿Hay alguien que le tuvo paciencia a usted? Sobre todo Dios nos tiene paciencia, ¿no? La palabra de Dios habla de que esto no es un optimismo espiritual. Dios quiere que ejemplifiquemos ese amor y que recibamos ese amor. ¿Sabe la palabra que encontramos en Juan 3:16? Porque de tal manera ágape Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo divinamente. El amor de Dios nos abraza. Y por eso hay una lista que se describe también y se puede comparar con la lista que encontramos en 1 Corintios capítulo 13. ¿Usted ha ido a bodas cristianas? No, donde dice, el amor es paciente, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¡Ah! Usted dice, y cuando usted se casa hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque está en la carne muchas veces. Porque está describiendo lo que es el amor del Padre, el amor ágape. Es el único amor que nos puede ayudar a ejemplificar el otro tipo de amor. El amor que no hace nada indebido es el amor ágape. El amor que todo lo sufre es el amor ágape. El amor que todo lo soporta es el amor ágape. No es su amor ni mi amor humano. Cuando mi esposa me hace algo, yo quiero que se vaya para el otro cuarto. Bueno, ella me echa para el otro, pero después me regreso, le hago la lucha. Así pasa. Claro que sí, pero cuando es el amor de Dios, entonces entendemos que no es por lo que yo sienta, la libertad condicional, sino por lo que yo tengo que hacer. Es lo que yo tengo que hacer. Tengo que ser obediente, tengo que amar. Y tengo que entender que Dios me ha amado tanto. Y yo no puedo terminar las cosas de esa manera, porque es el amor del Padre hacia mí. Es a través del poder del Espíritu Santo. Yo no puedo, usted no puede. A través del Espíritu Santo podemos ser empoderados para vivir con el amor ágape del Padre. Con tal amor nos ha amado el Padre ágape, que nos ha hecho hijos de Dios. Oh, el amor de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Conoces el episodio en Filipenses capítulo 4 donde el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Gloria a Dios, aleluya.
Aleluya, y todos saltamos ahí. Pero el apóstol Pablo va bien mal en ese capítulo y le ha pasado de todo. Ha tenido dificultades, sufrimientos, pruebas, casos de la vida real ahí en el capítulo 4. Y el apóstol llega a la conclusión, no es por lo que me pasa en mis circunstancias, es porque Dios me ha amado a través de Cristo y todo lo puedo en Cristo, quien es mi fuerza. Y esa es una verdad el día de hoy, es una verdad perenne el día de hoy. Es una verdad que podemos centralizarnos en esa verdad. Podemos pararnos firmes en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y de ahí no seremos conmovidos. Pero si nos paramos en el amor fileo, que nada más es el amor, ¿verdad?, para un amigo, o en el amor eros, ¿verdad?, que nada más es sensual, no podemos con esta vida. Es el amor ágape de Dios. Ahora vemos el destino del camino. El destino del camino. Jesús diseñó nuestro camino. Jesús está con nosotros en el camino y Él estará al final del camino. Y la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Pastor, ¿qué hacemos? Bueno, debemos crucificar nuestra antigua naturaleza. Versículo 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han ¿qué? Clavado, diga conmigo, clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Tenemos que vivir en una vida conforme a la cruz, una vida crucificada todos los días, una vida que entiende que debemos morir para poder resucitar con Cristo. Si no te has bautizado, aquí va, pronto tendremos bautismos en nuestra congregación. Una persona que viene al bautismo dice, yo renuncio a mi antigua manera de vivir y ahora yo doy testimonio público de la fe que está en mi corazón, de Cristo Jesús. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí hay otra traducción que dice, mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos de crucificar nuestra carne. Segundo, debemos cultivar el fruto del Espíritu Santo. Hace 2 días salí atrás y no conozco pastores que tengan así un jardín de rosas bonito atrás porque como que no hay mucho tiempo. Mis árboles viven por la gracia de Dios y por que el cielo les trae agua muchas veces. Pero hay muchas malezas que les salen a las plantas alrededor. Y sobre todo en los lugares donde los que cortan el pasto no entran ahí y cobran más. Entonces yo dije, yo lo hago, pero no lo estoy haciendo. Cuando me doy cuenta que hay mucha maleza, salgo y me doy cuenta, salgo con mis 2 bolsas, con mis guantes, y allá está el pastor sacando la maleza. Y yo como le busco ilustración a todo, digo, así es en la vida cristiana. Estaba sudando la gota, sacando las malezas y todavía más, y sacando las malezas y sacando las malezas. Así pasa en nuestra vida espiritual. Tenemos que sacar la maleza para que el fruto del Espíritu crezca. Porque hay veces que hay una planta buena, pero está llena de maleza y no la deja crecer. Y entonces nosotros tenemos que sacar la maleza. Y el Señor quiere que quitemos esa maleza espiritualmente hablando. Que no vayamos con la obra de la carne, sino que vayamos por el camino del Espíritu Santo. Que ya no seamos más mentirosos, más celosos. Que ya no tengamos iras, contiendas, vanaglorias. Que ya no tengamos todo eso. Que menos para acá y más para acá. Y duele, sudas, porque no es fácil. No es fácil. Cualquiera que me diga, es fácil, pastor, yo ya conquisté eso, gloria a Dios. Claro que no, todos nosotros batallamos. Si hacemos una evaluación a corazón abierto, todos batallamos con algo. ¿Por qué? Porque necesitamos depender de la obra del Espíritu Santo de Dios. No es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que el Señor nos da. Debemos cultivar el fruto del Espíritu. Debemos ser llenos con el Espíritu y caminar en el Espíritu. Diga conmigo, yo quiero ser lleno del Espíritu y caminar en el Espíritu. Ahora, cuando hablamos de llenura, no hablamos de llenura como en un vaso, ¿no? Que vamos llenando, sino que es el control. Hay 2 ilustraciones. Una es que mueve el vaso. Es controlado por el Espíritu Santo. Por eso dice que hay algunas obras de la carne. Y ahí dice que no hayan orgías, que no hayan todas esas cosas, los pecados sociales,
como la persona que está tomada, la persona que está borracha. ¿Ha visto un borracho? No mira al que está al lado tampoco. ¿Ha visto un borracho? Es dominado por qué? Por el alcohol. Y dice, la borrachera es pecado. ¿Ok? Punto. Que si tomo y si no tomo. No. La borrachera es pecado. Ahí dice, porque te deja controlar. Haces una ridiculez. ¿Usted ha visto a los borrachitos? Comienzan a hablar de todo y de nada. Y toda la gente se ríe de ellos porque están controlados por eso. La palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed dominados, embriagados, es la misma palabra, con el Espíritu Santo. Quiere decir, ahora, la sangre carmesí nos limpia de todo pecado. Es como que viene el agua viene y aunque metamos pensamientos malos, si estamos alimentándolo con la palabra de Dios, esos pensamientos van a salir y el agua va a ser pura porque nos purifica el agua. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seamos llenos con el Espíritu Santo, caminemos con el Espíritu Santo. Eso cambiaría nuestra vida. Y la pregunta que viene a mente es, ¿dejarás que el Espíritu Santo obre en ti y a través de ti? Ese tipo de poder está disponible para todos los que son el día de hoy hijos o hijas de Dios. Recordemos que una cosa es ser sellados con el Espíritu Santo el día que recibimos a Cristo en el corazón. Otra cosa es tener los frutos, ¿verdad? Que vienen, ese fruto que viene del Espíritu Santo es uno. Pero también hay dones del Espíritu Santo. Son tres cosas diferentes. El sello, los dones y las gracias. Hay algunos comentaristas que dicen las gracias que tiene que ver con el carácter, el fruto del Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo en plural en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para ser llenos del Espíritu Santo? Esa es la pregunta el día de hoy. ¿Estamos dispuestos a sacar esa maleza? Tú sabes qué maleza tienes. Yo sé mi maleza también. La literal hace 2 días que va a volver a crecer si no le he hecho eso que mata, porque con la lluvia todo crece. ¿Sabe que crece más la maldad que las cosas buenas en la naturaleza? También en nuestra vida si no lo alimentamos con el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a confesar nuestros pecados? Ese puede ser un buen comienzo. ¿Estamos dispuestos a confesar nuestros pecados delante de Dios? ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos ante Dios? ¿Qué es arrepentirnos? Cambiar de dirección. Iba por aquí, pero ahora voy por acá. Eso es arrepentirse. Señor, yo sé que voy por acá muchas veces, pero voy por acá que me cuesta. Y también estamos dispuestos a ceder el control total de nuestras vidas al Señor. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Porque yo creo que los que estamos aquí podemos unirnos para pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Amén. Que nos controle. Queridos y queridas, no es el legalismo, no es la ley, es la gracia. Y cuando miramos esta lista y decimos, muchas veces esa lista es un buen indicativo de evaluación para nosotros. Quizás mira la lista cuando llegues a casa y al final del día te das cuenta, ¿he estado en la carne o he estado en el Espíritu? ¿Cómo he hablado hoy? ¿Cómo he actuado hoy? Y es simplemente por el poder del Espíritu Santo. Mientras cantamos un cántico de adoración, tú vienes al Señor y le dices, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. Aquí estoy, Señor, delante de ti. No podemos vivir sin Cristo. El Señor quiere que vengamos y dependamos totalmente de Él. Y ven a Jesús y le dice, Señor, aquí estoy, delante de ti. Ven a Cristo y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Prepárate porque vamos a tomar la Santa Cena y vamos a confesar delante del Señor nuestros pecados. Vamos a confesar que no podemos por nosotros mismos. Y digámosle al Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti. Ven a Jesús. Fuerte soy, solo Él. Ven a Jesús. Mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Ven a Jesús. En Jesús. Dile, Jesús, aquí estoy. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad.
Jesús, aquí estoy. fuerte soy. Oh Señor, soy fuerte en ti. Mi roca es Sobre la tempestad. Él es Oh Señor, aquí estamos delante de ti. Dile, Señor, aquí estoy con todas mis cargas, con todas mis situaciones. Señor, yo he batallado con situaciones que no he podido cambiar. Dile al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti. Toma mi vida, toma mi corazón, toma mis pensamientos. Toma, Señor, mis emociones. Señor, toma mis pensamientos negativos. Toma mis impulsos en la carne. Tómame, Señor, porque a veces no puedo controlar en mis fuerzas lo que tú quieres, Señor, controlar en el Espíritu. Y yo renuncio, dile al Señor, yo renuncio a mi carnalidad, yo renuncio a hacer las cosas en mis propias fuerzas, yo renuncio a tratar por mí mismo o por mí misma. Yo quiero, Señor, el día de hoy que sea tu Espíritu guiándome en ese proceso de santificación. Yo quiero renunciar, oh Dios, a todas esas cosas que me cargan. Entrégale al Señor tus cargas. Dile, Señor, aquí están mis cargas. Aquí está mi familia, aquí está mi negocio, aquí está mi trabajo, aquí están mis emociones, aquí están mis pensamientos, aquí está mi salud. Señor, aquí está mi vida emocional, mi vida espiritual. Lo rindo todo ante el trono de la gracia en la cruz de Cristo. Deposito todas mis ansiedades, mis luchas, mis penas, mis dolores en la cruz de Cristo. Señor, tu palabra dice que estamos crucificados juntamente con Cristo y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Señor, dejamos en la cruz nuestras cargas. Déjale a Cristo tus cargas. Déjale tus penas a Cristo. Dile, Señor, yo descanso en ti. Señor, toma mi carga, toma mi corazón, sana mi corazón. Si hay alguno que necesita sanidad emocional, el Señor te quiere sanar el día de hoy. Quizás el Señor te quiere sanar un dolor emocional que has cargado por años o espiritual. El Señor no quiere que vivas en opresión ni en esclavitud. Él quiere hacerte libre en Él y a través de Él. El Espíritu Santo está aquí para sanar, está aquí para libertar, está aquí para levantar el ánimo, está aquí para restaurar tu vida. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, confesamos nuestra dependencia y nuestra necesidad en ti. Te necesitamos tanto, Señor. Necesitamos de ti en esta oportunidad. Oh Señor, gracias. Gracias por tu visitación, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.